El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente al mes de agosto 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Koener, director del Departamento de Índice de Precios. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder a indicar los resultados de la inflación del mes de agosto del 2023. En ese sentido, la inflación medida por el índice de precios al consumidor fue de 0,2% negativo y explicado principalmente por reducciones de precios de bienes alimenticios y combustibles atenuados por incrementos de precios que se registran en los servicios y bienes durables de la canasta. Este es un resultado, en este caso, más negativo que el que había verificado el mes anterior y también distinto al 0,4 positivo del mismo mes del año anterior. En términos acumulados, la tasa alcanza el 2%, menor al 2,2 del mes previo y también menor al 7,2 del mismo mes del año anterior. Y en 12 meses del año, la tasa da un aumento del 2,9%, también menor al 3,5 y al 10,5% que había experimentado el mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver un poco gráficamente la trayectoria que van tomando tanto los niveles, la tasa interanual y la tasa mensual. El propósito de este gráfico es mostrar cómo continúan altos en alguna medida el nivel de los precios en general. Acá se puede ver gráficamente cómo se ha moderado en su trayectoria, mostrando tasas de crecimiento cada vez menores. Pero recalcar siempre, ¿verdad?, que este 2,9% representa justamente la variación de precios que continúa siendo positiva en un año, es decir, comparado contra el mismo mes del año anterior. Recordemos que tuvimos productos muy importantes, como el caso de combustibles, que alcanzaron 50% de crecimientos interanuales, los alimentos también alrededor del 20-30% de incremento. También podemos ver que si comparamos el índice actual de 127,7 respecto al que se había dado a inicios de la pandemia, aproximadamente 105,3, estamos hablando de un crecimiento general de los precios en ese periodo de más del 20%. Simplemente como para tener en cuenta, digamos, y darle la lectura a este indicador. En cuanto a la inflación núcleo, por su parte, esta fue positiva, distinta a la que experimentó la inflación total. La inflación mensual fue del 0,1, menor al 0,2 del mes previo y al 0,6 del mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 2,5% y en términos interanuales alcanzó la tasa del 3,9%, por debajo también del 4,3 del mes previo y del 7% del mismo mes del año anterior. La inflación subyacente, que excluye las frutas y verduras, tuvo una variación similar a la IPC total del 0,2 negativo, como podemos ver, menor al 0,2 y al 0,3. Acumula acumula en el periodo un 2,2% positivo y en términos interanuales 3,3%, también menor al 3,8 del mes previo y al 9,7 del mismo mes del año anterior. Aquí vemos justamente la evolución que viene arrojando tasas negativas o ceros prácticamente por tercer mes consecutivo. En el caso de la inflación núcleo también muestra mucha mayor moderación en el último periodo, y la subyacente que experimentó ya en este año una tasa negativa, como vimos, el 0,2 inferior, ¿verdad?, al 0,3 positivo del mismo mes del año anterior. En cuanto a lo que explica este resultado, un poco lo que veníamos diciendo al inicio de la presentación, principalmente esta reducción de precios está explicado por la reducción de bienes alimenticios y combustibles, como dijimos, atenuado por un aumento de los servicios y bienes durables de la canasta. Entonces, este 0,2% está básicamente explicado entonces por una disminución principalmente de los bienes
que tuvieron una disminución, o sea, una caída en el mes de agosto del 0.4%. Este 0.4% está influenciado por la disminución en bienes alimenticios también del 0.4%. Y entre los alimentos con reducciones de precios más importantes se dieron, por ejemplo, en las carnes, las frutas y hortalizas y dentro de productos lácteos los huevos, ¿verdad? En los cortes vacunos, los menores precios se explican por una mayor oferta, incide en este resultado menores exportaciones en un contexto donde países como Brasil presentan precios muy competitivos a nivel internacional y esto también presiona en alguna medida a la baja los precios en el mercado doméstico. Los sustitutos del rubro vacuno, como la carne aves y de cerdo, también registraron disminuciones por menores precios de insumos, según agentes del sector. También bajaron dentro de esta agrupación los embutidos y las menudencias. Adicionalmente, los rubros volátiles, como las frutas frescas y hortalizas, y también otros productos como aceite y productos lácteos, como hablábamos recién, y este último sobre todo por una reducción de precios de los huevos, entre los productos que inciden de manera negativa, digamos, en este resultado, y con un aumento en la oferta en el mercado local. No obstante, otros productos alimenticios como panificados, azúcar, bebidas no alcohólicas, registraron aumentos de precios. Como vemos, los bienes alimenticios tuvieron una tasa del 0,4 negativo, acumula un aumento del 2.5, en términos interanuales aumentan aún un 3.2%. Al excluir las frutas y las verduras, el comportamiento mensual es 0.1 negativo, una tasa acumulada del 3.5 y en términos interanuales 5.2%. Otros bienes eh, presentó también una tasa negativa, en este caso del 0.5%, acumula un 0.2 y en términos interanuales un 1.7. Probablemente el sector o la agrupación con mayor incidencia en este resultado dentro del total de bienes conjuntamente con los bienes alimenticios. Entonces, dentro de otros bienes, lo que explica principalmente esto serían las reducciones de los precios de los bienes derivados del petróleo, donde a partir de los ajustes realizados por la empresa estatal, como sabemos, ¿verdad? Otros emblemas procedieron en el mismo sentido y disminuyeron para los distintos productos como el gasoil común, gasoil aditivado, nafta común, nafta super y gas de uso doméstico. Las disminuciones de precios de esta agrupación estuvieron en alguna medida compensadas por aumentos de precios de bienes durables, entre los que se destaca suba de precios en muebles para el hogar, autovehículos, electrodomésticos, equipos telefónicos y equipos informáticos. Entonces el total de bienes, este 0,4 mensual negativo, acumula un 1,2 y un 2.4 en términos interanuales. Por su parte, los servicios y renta aumentaron un 0.3%. Este aumento, digamos, se ve que en los servicios fue del 0.3% y en contrapartida a las reducciones de precios mencionadas, ¿verdad? Los servicios de la canasta registraron aumentos de precios como los apuntados en servicios de mantenimiento y reparación de la vivienda, servicios domésticos que están directamente, digamos, asociados al ajuste de salario que continúa, digamos, con su efecto en este mes. Servicio de mantenimiento de vehículos, ómnibus, servicios de telefonía móvil, servicios de cuidado personal, pasaportes, servicios financieros, entre otros. También se verificaron subas en servicios relacionados a bares y restaurantes. Los gastos destinados a salud también aumentaron, principalmente productos farmacéuticos y servicios hospitalarios. Acumulan un 3.5%, en términos interanuales un 3.8%. Los servicios de renta, principalmente alquileres, un ajuste en este caso del 0.2%, y esto explicado, ¿verdad?, por la renovación de los contratos con ajustes en sus precios. En el contexto externo podemos ver el comportamiento de los precios en promedio del mes de agosto del petróleo, en este caso del petróleo Brent, que cotizó a $85 por barril. Como podemos ver, tuvo un aumento en el margen, ¿verdad? Considerando
los 74, 75 dólares que había verificado más o menos allá por febrero, marzo. Aún con este repunte en el margen, la tasa en términos interanuales sigue siendo negativa, en este caso del 13.1%. Para el caso del petróleo Brent, y una situación similar se da con el WTI, que con 81.2 dólares por barril representa en términos interanuales una disminución del 11.2%. La inflación en la región y el mundo, en los países seleccionados, en el caso de los datos que están disponibles para el mes de julio específicamente. Estos son los datos que se disponen. Vemos que justamente la mayoría de los países siguen mostrando tasas mensuales eh, bajas, ¿verdad? Que muestran una desaceleración en su conjunto. Incluso en este mes, 3 países con tasas negativas, como podemos ver acá. Eh, en términos interanuales, vemos que la tasa más alta sigue mostrando la de Argentina, seguido de Colombia, Chile y Alemania, donde Colombia próximo al 12%, Chile y Alemania en torno al 6,5 y 6,2 respectivamente. Como en las presentaciones anteriores, siempre mostramos un poco el comportamiento de la evolución mensual de los distintos países. Como vemos, desde abril se vienen mostrando tasas mensuales más bajas, incluso tasas negativas. En julio, en junio justamente 6 países ya con tasas negativas. Este mes, además de Paraguay, Uruguay y la zona euro con tasas negativas que muestran justamente la desaceleración que se viene dando en la inflación regional y mundial. En esta tabla dejamos, digamos, para el uso de los distintos usuarios el comportamiento que viene experimentando en el mes, y vemos justamente que Uruguay ha sido uno de los países que viene mostrando tasas mensuales en donde tienen una disminución por tercer mes consecutivo a julio. En agosto, además del dato del Paraguay del 0.2% negativo, tenemos los datos de Perú, que fue 0.38 positivo. Aquí vemos la evolución gráficamente, en donde la mayoría de los países muestran una desaceleración de manera más pronunciada, obviamente el resto, excepto Colombia, que también muestra una moderación en su ritmo de crecimiento, pero continúa con tasas altas del 11.7%. También podemos ver que hubieron algunos países, en este caso como Brasil y también Estados Unidos, que tuvieron un repunte en el margen. Aquí dejamos justamente también a disposición de los distintos usuarios la evolución de las distintas tasas en términos interanuales en una serie histórica para todos los países desde junio del año 2022. Para agosto se disponen los datos de Paraguay del 2.9 y el 5.6% para Perú al mes de agosto precisamente, ¿verdad? Entonces, al observar el comportamiento que viene mostrando individualmente cada país, Brasil experimentó luego una tasa negativa en junio, un 0.1% para julio. Se ve un leve repunte en el margen, como habíamos dicho. Los alimentos y bebidas continúan mostrando una retracción. Se ubican en 2.2%, mientras que el transporte, que había presentado una retracción más pronunciada, creció en el margen, pero digamos que sigue presentando en este mes una tasa interanual del 0.26%. En cuanto a Perú, también una desaceleración del IPC total. La tasa, luego una tasa negativa el mes pasado, fue del 0.4, en donde tanto los alimentos como transporte están mostrando menores tasas de crecimiento. Chile, en una situación similar, también había experimentado una tasa negativa el mes pasado, 0.4 en julio. Ubica su tasa interanual general en 6.5%, en donde los alimentos
están en un 11% y el transporte ya con tasas negativas, en este caso del 1.5%. En Colombia, que es uno de los países en donde persiste, digamos, una inflación alta, 11.7%, vemos una desaceleración al 13.2% de la inflación interanual de alimentos, mientras que el transporte continúa aumentando y en este caso se ubica al 18.3%. México también una situación similar a los países anteriores, con moderaciones tanto en alimentos como en transporte. Uruguay es uno de los países, como dijimos, que experimentó por tercero mes consecutivo una disminución del 0.36%. Esto muy influenciado, como vemos acá, por la fuerte caída, digamos, que se vienen mostrando en transportes, principalmente combustibles, como podemos ver, próximo al 6% negativo. Y los alimentos que también se han moderado más en el último periodo, pero continúan aumentando al 7.8% y ubican el IPC general en torno al 4.8%. Argentina, por su parte, eh, uno de los países, ¿verdad?, con la inflación más alta, mostró una moderación en el mes de julio, pero continúa, por supuesto, en niveles altos. La tasa mensual fue del 6.2%, ubica el IPC general en 114.6, como pudimos ver. Estados Unidos, por su parte, experimentó una tasa mensual del 0.2, una disminución, o sea, continúa la disminución de los precios de alimentos, mientras que el transporte se ubicó también en terreno negativo, en este caso un 1.3% en términos interanuales. La zona euro, que experimentó una disminución, en este caso del 0.1% en términos mensuales, ubica su inflación total en 5.3 en términos interanuales, una moderación en el ritmo de crecimiento de los alimentos, pero principalmente transporte, como podemos ver, una tasa del 0.8%. Alemania, uno de los principales países que conforman la Unión Europea, experimentó un crecimiento del 0.3%. Los alimentos se vienen desacelerando y se ubican en 10.9%. Alguna volatilidad en el transporte y un aumento en el margen ubican nuevamente la tasa interanual de este sector en 5.3%. China, por su parte, luego de 5 meses de tasas negativas, tuvo una tasa positiva leve, en este caso del 0.2% en términos mensuales. Ubica la inflación total en 0.3% negativo, mientras que los alimentos presentan una disminución del 0.5% y el transporte lo hace en un 4.7%. En este punto presentamos la evolución de los combustibles, la variación mensual, específicamente en porcentaje de los distintos países, y vemos que entre los países con tasas negativas en términos mensuales tenemos a Perú, seguido de Paraguay, Ecuador, Uruguay y Chile en ese orden, mientras que países que han experimentado aumentos en el mes, principalmente Argentina, Colombia y Brasil, entre los principales. En términos interanuales, los mayores aumentos siguen dándose en Argentina y en Colombia, como podemos ver, 79.8 y 37.7 respectivamente, mientras que las disminuciones en términos interanuales se da principalmente en Perú, Estados Unidos, Uruguay. Paraguay se ubica, digamos, en cuarto lugar en este ranking, seguido de la zona euro, Brasil, Ecuador y Alemania. También ponemos a disposición la evolución mensual de los combustibles por países desde el mes de julio del año 2022, para considerar que, por ejemplo, países como Ecuador, Perú y Uruguay han sido los países que han tenido tasas mensuales bajas o negativas en el caso de los combustibles en este periodo. En cuanto al índice de precios de alimentos de la FAO, podemos ver que hubo un aumento, digamos, en el margen, pero este aumento, digamos que
hace que aún así las tasas sigan siendo negativas, como podemos ver. Los alimentos en su conjunto tienen una variación negativa del 11.8% en términos interanuales, donde se observan disminuciones en carne, lácteos, cereales, aceite. Y entre los principales productos vemos que justamente es azúcar el que se mantiene en niveles altos, creciendo a una tasa interanual del 29.6%. Aquí podemos hacer una comparación de las variaciones acumuladas a julio del 2021, 2022 y 2023 respectivamente. La mayoría de los alimentos experimentan tasas negativas, excepto el azúcar y la carne. Como podemos ver, los alimentos en su conjunto en términos acumulados disminuyen un 6%, luego de haber aumentado 14, 7 y 5, 1 en el 2021, en el 2022. Productos lácteos, cereales y aceite que muestran tasas negativas en el presente año, mientras que carnes aumentan un 4.8 y azúcar un 24.8 en términos interanuales. Acumulados, perdón, en términos acumulados. En el entorno interno, las distintas medidas de inflación continúan mostrando una trayectoria a la baja con una desaceleración. En este caso podemos observar las distintas medidas que incluso se ubican por debajo de la meta, exceptuando el IPC-SAE, o sea, el IPC sin alimentos y energía, 4.7%, la inflación subyacente X1, a la que no incluimos en este caso los servicios tarifados, las frutas y las verduras, se ubican, digamos, en 5%, continúan con una desaceleración, pero todavía siguen ubicándose por encima de la meta, igual que el IPC sin alimentos y energía. Como decíamos, el resto de los indicadores ya se ubican por debajo de la meta en términos interanuales en este periodo. Al observar aquellos productos que habían incidido de manera significativa, sobre todo en el aumento que se había registrado en los años anteriores, vemos que los combustibles, luego de haber tocado su punto máximo allá por abril del año 2022, 53.3%, hoy se ubican en una tasa negativa interanual del 10.7%. Otros productos importantes como los alimentos continúan aumentando a un 3.2%, el IPC-SAE en torno al 4.7%. Otro de los productos que siguen incidiendo siempre en el IPC son justamente los rubros volátiles. Estamos hablando de las frutas y las verduras en este caso, que si bien marcan una trayectoria descendente y se ubican a una tasa negativa interanual del 8.6%, vemos que los niveles han disminuido, pero se han mantenido también todavía relativamente altos. Respecto a las mayores incidencias en el resultado del mes, recordamos que el resultado del mes fue 0.2 negativo. Las principales incidencias pueden notarse acá en energía, específicamente combustibles, que tuvieron una reducción en el mes pasado, y esto representa un 0.2 puntos porcentuales en el resultado. De la misma manera, las frutas y las verduras, un 0.1 puntos porcentuales, y digamos que compensan este crecimiento los servicios básicamente, que representan un 0.1 puntos porcentuales en el resultado del mes. En términos interanuales, el 2.9% de aumento que se verifica respecto a hace un año. Las principales incidencias se dan justamente en los servicios y los bienes de 1.4 puntos porcentuales, y en los alimentos sin frutas y verduras un 1.2%. Este aumento del 2.9, digamos que estuvo incidido negativamente por frutas y verduras, 0.4 puntos porcentuales, y energía con la mayor tasa negativa en este periodo del 0.2
9 puntos porcentuales. En el mercado doméstico vemos cómo ha venido evolucionando los precios de la carne y han presentado una disminución por cuarto mes consecutivo. Ubican a la carne en términos mensuales, en este caso un 0.4% de caída. Aquí podemos ver justamente la disminución de precios que se ha venido dando en los distintos cortes. Y podemos ver que las mayores tasas mensuales se dan, por ejemplo, en costilla de segunda, 2.5%. También disminuye la colita cuadril, carnaza de primera, carnaza blanca. Otros cortes como paleta y vacío, entre los principales con tasas negativas, ¿verdad? Recordemos que a pesar de esto, la costilla, que uno de los productos que más disminuyó en términos mensuales, sigue presentando un aumento del 2.7 en el año, y en términos interanuales el aumento sigue siendo del 8.2%. En términos interanuales, la costilla de segunda, la colita cuadril, la tapa cuadril y falda y lomo siguen mostrando tasas interanuales superior al 6%, como podemos ver. Como decíamos, esta disminución aún muestra en términos mensuales, aún muestra en términos acumulados un aumento del 0.4 y en términos interanuales 2.6%. En los meses previos también habían disminuido. Acá podemos ver la evolución de julio, fue 0.7%. En junio había caído un 1.5%, una tasa más importante, al igual que en mayo, que también cayó en su conjunto un 1.2%. En cuanto a los cortes de aves y de cerdos, vemos que las aves tuvieron una disminución en el mes del 1.3%. Prácticamente en el año no hubo variación, mientras que en términos interanuales el aumento es leve del 1%. Todos los cortes de aves, en este caso, han mostrado tasas negativas. Con el cerdo ocurrió una situación similar. La caída es mucho mayor en términos mensuales, 6.8%. Recordemos que explica un poco este resultado el hecho de que han bajado también los precios de los insumos, como los balanceados, que fue lo que nos informaron los agentes del sector. A pesar de esta disminución mensual, la variación acumulada sigue siendo positiva, del 3.5%, y la interanual todavía más alta, en este caso se ubica en 15.5%. En el mes anterior, es decir, en julio, la tasa también había sido negativa tanto para aves como para cortes de cerdo, 1.1 y 3.6. Lo mismo había ocurrido en el mes de junio para el caso de aves y cerdo en términos mensuales. En mayo, sin embargo, para las aves fue 0, y los cortes de cerdo habían aumentado un 0.5% mensual. Acá podemos ver las tasas interanuales de algunos productos importantes. Vemos, por ejemplo, que los lácteos, panificados y aceites registraron crecimientos menores, y este último se ubica ya en tasa negativa, como podemos ver, del 4.1% aceite, y también está en línea, digamos, con los resultados que se vienen mostrando también a nivel internacional. Recordamos, por ejemplo, que FAO había mostrado que uno de los productos con mayor disminución a nivel internacional viene siendo justamente el aceite. El resto de los productos continúan aumentando. En este caso, los lácteos un 4.7% y los panificados en un 5.5% en términos interanuales. El comportamiento de los aceites, que explica justamente ese resultado interanual. Vemos que hay una disminución de sus precios por quinto mes consecutivo. En el mes fue del 0.2%. Respecto a la evolución de precios de los combustibles, como bien sabemos, esa reducción que se verificó el mes pasado, tanto de la empresa estatal como los distintos emblemas, esto representó una disminución en su conjunto del 2.9%.
En ese sentido, la nafta común y gasoil común con las tasas negativas más altas en el mes, seguido de los de gasoil aditivado y la nafta super, y también, por supuesto, el gas de uso doméstico. Con este resultado mensual, la variación acumulada es del 9,5% negativo e interanual un 10,7%. En el mes previo también había verificado una disminución mensual, en este caso fue del 1%, en junio fue del 2% y en mayo fue del 1,2% respectivamente. Respecto a la proporción de las variaciones positivas en la inflación, llegamos al punto de la difusión de la inflación. Este es un dato creo que bastante importante porque luego de un periodo importante, y sobre todo podemos notar que acá en el año, en agosto, el 40,4% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. Como podemos ver históricamente, ¿verdad? Esta se ubica por debajo ya, ¿verdad? Del promedio, tanto del promedio total histórico como el promedio de 1995 al 2022. Entonces el 40,4, digamos, se presenta ya por debajo levemente del 40,7 y del 44,5% del promedio total. Es una característica, digamos, particular y importante que se da en en el mes de agosto. En cuanto a los reportes puntuales, las principales variaciones por subgrupos en agosto específicamente, las principales incidencias ordenadas por participación, la principal incidencia en la tasa negativa, combustible, frutas frescas, gas, carne vacuna, huevos y carne de cerdo. Y por el lado de las mayores incidencias con tasas positivas, los servicios de teléfonos móviles, servicio doméstico, transporte interurbano y gastos en mascotas. Ordenado por tasas, las mayores caídas son las de carne de cerdo, frutas frescas y huevos, como podemos ver, mientras que con aumentos, transporte interurbano, jugos envasados, gastos de mascotas, servicio de teléfonos móviles. En cuanto a la evolución en términos acumulados, las principales incidencias en el año viene siendo sostenida aún por los servicios de suministro de electricidad, 0,3 puntos porcentuales, seguido de adquisición de automóviles, embutidos, carnes en conserva y otros derivados de la carne, servicio doméstico con las principales incidencias positivas, mientras que combustibles, hortalizas y tubérculos frescos, gas y vacaciones y turismo con las mayores incidencias negativas. Ordenados por tasa, combustibles, gas, vacaciones y turismo con las mayores caídas, mientras que huevos, servicios de suministro de electricidad, embutidos, carnes y conservas, son los productos con mayor aumento. A nivel interanual, es decir, en 12 meses, la incidencia positiva mayor es la de adquisición de automóviles, en este caso 0,4 puntos porcentuales, seguido de productos panificados, carne vacuna y comida consumida fuera del hogar, así como embutidos y carnes en conserva, que representaron 0,2 puntos porcentuales en el crecimiento interanual. Mientras tanto, en términos de aquellos que inciden de manera negativa, vemos los combustibles, 0,8 puntos porcentuales, hortalizas y tubérculos frescos y gas, así como frutas frescas con las mayores incidencias en términos negativos. Ordenado por tasa, los combustibles, gas, hortalizas y tubérculos frescos con tasas negativas, mientras que azúcar edulcorante, gastos de mascotas, embutidos, carnes conservadas y bebidas gaseosas con los mayores incrementos en términos interanuales. Los principales rubros con aumentos importantes, vemos al limón, repollo y locote con las tasas de crecimiento más altas, digamos, en este periodo, seguido de leche, pescado, ómnibus, mientras que aquellos que mostraron las mayores disminuciones, destaca la lechuga, seguido de zanahoria, cebolla, hoja, banana, costilla de cerdo y naranja, entre los principales productos que han mostrado una tasa de crecimiento negativa en agosto respecto al mes previo.
En resumen, podemos indicar que la inflación total interanual de agosto creció a menor ritmo que la de julio, en este caso al 2.9% de aumento. La inflación en agosto fue menor y la tasa negativa del 0.2%. La inflación núcleo se ubica en términos interanuales por arriba de la inflación total, aunque también se ubicó por debajo del mes previo y es en este caso a una tasa del 3.9%, en términos mensuales fue el 0.1%. Este resultado del mes está explicado principalmente por reducciones de precios de los alimentos y combustibles 0.4 y 2.9% respectivamente. Estos aumentos fueron compensados por distintos productos, principalmente servicios, como vimos también bienes durables, artículos de higiene para el hogar, artículos de cuidado personal, entre otros. La inflación interanual de alimentos, como habíamos visto, sin frutas y verduras, sigue con una desaceleración, pero continúa por encima de la meta y se ubica en este caso en 5.2%. En el entorno externo, el precio del petróleo continúa mostrando tasas negativas en términos interanuales, tanto el Brent como el WTI, 13.1 y 11.2% respectivamente. Los índices de FAO siguen mostrando caída en términos interanuales, 11.8, mientras que uno de los productos que mayor caída observa es justamente precios de aceite, 23.1%. En términos de la evolución mensual de la inflación de los países y el mundo, 3 países, ¿verdad?, muestran tasas negativas: Uruguay, zona euro y Paraguay en el presente mes. El resto de los países analizados, excepto Argentina, mostraron crecimientos menores al 0.6%. Este es un dato importante. La mayoría de los países en general vienen mostrando unas tasas mensuales bajas. Y eso se puede ver en los datos que vienen mostrando los distintos países. Y por supuesto, era la proporción de las variaciones positivas de la canasta que se han venido desacelerando, se ubican en este mes, en agosto, por debajo del promedio histórico y hablamos de un 40.4%.